Carnaval, del latín carne vale, significa adiós a la carne, una despedida de los placeres o satisfacción de los sentidos o del cuerpo. Si bien tuvo su origen en el Imperio Romano, lo cierto es que el carnaval se impuso como fiesta previa a la Cuaresma que introdujeron dirigentes y religiosos en la entonces Nueva España. A siglos de distancia revisaremos los carnavales que son característicos de los pueblos y alcaldías de la Ciudad de México, Norma. Y justo nos encontramos en el Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo para hablar sobre estas fiestas y sus significados, según el libro de Bulmaro Villarroel, El Carnaval de la Capital. Además, platicaremos con su hermano David Villarroel. Y Norma Guzmán nos va a llevar a uno de los carnavales más conocidos y populares de la Ciudad de México, el del Peñón de los Baños. Además, en México en 100 objetos, Ariadna Campos nos cuenta qué hay detrás de los trajes de los chinelos. Quédese, esto y mucho más aquí, con la X en la frente. ¿Sabía usted que la capital del carnaval no es Veracruz, ni otros sitios con playas, sino la Ciudad de México? La fiesta comunal siempre tuvo asilo en los pueblos originarios del Valle de México y en las calles y callejones de la ciudad. Los huehuenches y su ritual del ahorcado se han mantenido en su esencia hasta el día de hoy. En esas fiestas hay de todo: carros alegóricos, chinelos, catrinas, reinas, reyes y ahora hasta luchadores, hadas, brujos y superhéroes. Lo que importa es la fiesta con más o menos añadidos. El relajo comunal, el sentido de grupo. Son verdaderos happenings que llenan de color y algarabía las calles de la ciudad. Yo no sabía que el famoso ahorcado era Cuauhtémoc, el último emperador azteca, ni que hubo periodos en los que se prohibió la participación de las mujeres. Los trajes vistosos, las flores, las máscaras, las reinas y los reyes, las quemas de esperpentos, la representación de la vida con puestas en escena callejeras, la música en vivo de bandas y orquestas, los pasos dobles, las cuadrillas, los danzones, las jotas son expresión de esta fiesta del necesario relax, del inevitable relajo. El carnaval se originó como fiesta pagana de los antiguos griegos y romanos para honrar a sus dioses. Lo común era que se dieran excesos y desenfreno. Esto terminó por instalarse en el calendario cristiano previa a la Cuaresma, que conlleva a la abstinencia. Con la llegada de los españoles y el mestizaje, criollos, indígenas y afroamericanos fueron dándole forma a los carnavales como los conocemos hoy en día. En Ciudad de México, estos se realizan en colonias, pueblos y barrios originarios. Participan comparsas de chinelos, charros y charras, huehuenches, caporales y reinas. Todos con trajes y máscaras realizadas por artesanos que muestran la riqueza de estas tradiciones. Además, el desfile se acompaña de bandas musicales, bailes, carros alegóricos y muestras gastronómicas. David Villarroel, tú que conoces este tema, El Carnaval en la Capital, que es un libro que escribió tu hermano y tú estuviste muy cerca conociendo los procesos, me llama la atención que esta fiesta, porque es una fiesta como que reúne tradición y modernidad, como que siempre se está renovando. ¿Así lo ves tú? Sí, yo creo que sí. Si bien es cierto que el carnaval en el México prehispánico tiene su celebración en términos de la fertilidad, del inicio del nuevo periodo, donde los campos cambian, la tierra misma se recubre de otra manera. También, bueno, desde el principio hubo esta influencia que venía de la Europa, ¿no? Sin embargo, creo que con el tiempo, inclusive en los 1800, después de Juárez con los liberales, se da un impulso más decidido, tal vez podemos decir, al carnaval que venía, ya había sido reprimido, que había venido teniendo ciertas cosas, ¿no?
Sin embargo, el carnaval es cierto que se va renovando constantemente. Incorporan personajes, quitan otros. Sí, totalmente, ¿no? Por ejemplo, después de Juárez se incorporan más todavía las máscaras estas con rasgos totalmente europeos, pero también por allá estaban en otro momento también las máscaras venecianas. Y luego también podemos comentar que cuando se dan las cuadrillas, también se empiezan a incorporar y casi siempre son influencias que llegaban en algún momento, pensábamos, de Europa, pero también la otra cuestión es que la población misma tiene una iniciativa que va renovando, que va incorporando distintos elementos, ¿no? De ahí que hoy vemos que en el carnaval, me decía alguien, ya no se ve tal vez, o mejor el carnaval solamente se hace de día porque tal vez de noche pues ya no se ve. Le decía, pues no, porque ahora resulta que con los LEDs, ¿verdad? Pues ahora cualquiera se pone un traje de Guerra de las Galaxias o con etcétera, ¿no? Y se va incorporando, así se han incorporado las máscaras de los personajes a los cuales hay que mofarse o hay que hacer escarnio en este momento, ¿no? Sí, creo que efectivamente hay una incorporación constante de nuevos elementos, lo cual hacen un carnaval pues muy colorido, muy bonito. Y sorpresivo. A mí me llama la atención que a veces, por ejemplo, hay chinelos y a veces los quitan y ponen huehuenches, o sea, como que lo están modificando. Es un happening que todos meten mano ahí, sugieren cosas, ¿no? Sí, pero además yo creo que ahora la intervención y el no mantener solamente como muy puro, en algún sentido de decir, en el Peñón solamente hay máscaras venecianas y mosquetones. No, también de repente por ahí ya llegan los charros y llegan los chinelos y lo mismo podemos encontrar en otros lados. En fin, hay una hibridación donde el carnaval constantemente está mostrando esa diversidad porque hay aproximadamente como 30 carnavales en la Ciudad de México, aparte, digamos, del recuento que ya habíamos comentado en algún momento, de que en 10 de las 16 alcaldías se lleva a cabo la celebración del carnaval. ¿Y hay un elemento o unos elementos centrales que estén en todos? ¿El ahorcado? No, más bien yo creo que el libro sería muy, en ese sentido hay que invitar a leer el libro, ¿no? Porque el libro tiene, por ejemplo, una parte de cuáles son los valores, cuáles son los personajes principales del carnaval. A ver, dinos, adelante. Entonces, por ejemplo, sí, está el ahorcado, ¿sí? Pero también está la muñequita, ¿sí? El baile de la muñequita. Está el pa elegante, está la mamá también, que son personajes constantemente que se presentan. Después vienen todos los cantos también, vienen digamos otros elementos que se van conjugando. En ese sentido creo que es muy interesante que se lea. Es como un vuelo de reconocimiento de todos sus carnavales. Así es, yo ahorita, debo de ser muy honesto, el investigador es mi hermano y él se clavó, entonces yo tengo algunos elementos, pero hay un capítulo nada más sobre todos los personajes más importantes. Que tienen su juego, ¿verdad? O sea, sí, tienen su papel. Sí. Entonces yo creo que esos son los símbolos del carnaval, que son estos de los cuales él nos comenta. Y tiene que ver los carros alegóricos, las reinas, que no necesariamente aparecen en todas las alcaldías, sino solamente en algunos. Y así podemos ir identificando varios, ¿no? Entonces, seguir el carnaval y se seguirá modificando. Sí, yo creo que sí. Incorporando nuevas expresiones. Sí, porque de hecho mi hermano hablaba de cómo en el siglo XX, digamos, empieza más o menos a pensarse que el carnaval moría. Y sin embargo, en el siglo XXI, la cuestión que vemos es que el carnaval no solamente se ha consolidado, sino como comentábamos, ha sido reconocido como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Y es que además las comunidades lo hacen suyo. Sí, totalmente. Por eso vive.
Sí, Si porque, fuera algo artificial, pues, se deshace. inclusive la cuestión es que se dice que aunque sea prohibido o se ha tratado de corporativizar, no. Puede haber que una comparsa en algún lado dice que va a estar con el gobierno, pero dentro de esa misma comparsa puede salir alguien que dice, nosotros no queremos nada y vamos a hacerlo como siempre, autogestionariamente, colectivamente, con los recursos que tenemos y nuestra voluntad. Pues algo más que nos quieras compartir, David. Pues nada más reiterarles la invitación a que puedan leer el libro. Y que vayamos al carnaval. O el que Y nos bueno, toque. es que alguien decía, en los barrios bravos está el carnaval y a veces mucha gente le tiene un poco de pavor, pero hay que ir porque es la Es una población. fiesta. Claro, es la fiesta de los mexicanos y de los chilangos. Muchísimas gracias, David. No, a ti. Gracias, y seguimos Javier. aquí con la X en la frente. El gobierno de la Ciudad de México reconoce que son 10 las alcaldías con mayor presencia de carnavales, como lo son Milpa Alta, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac, Magdalena Contreras y Tlalpan. En Milpa Alta, la celebración se llena de color, pues cada uno de los 12 pueblos tiene su fecha de celebración y en todos hay música, desfiles y platillos típicos. En Iztapalapa, el carnaval se desarrolla con desfiles de las 22 comparsas que recorren los 8 barrios: San Ignacio, San Pablo, La Asunción, San Lucas, Santa Bárbara, San Miguel, Leyes de Reforma y San Pedro. Y finalmente, en Xochimilco, el carnaval tiene una duración de 3 días, pues es una de las celebraciones más concurridas de esta alcaldía. Acompáñenos a Novedad de la Patria porque les voy a mostrar el carnaval de Peñón de los Baños. Desde hace más de 90 años, en el pueblo de Peñón de los Baños se lleva a cabo la representación de un evento histórico entre las fuerzas francesas y las tropas mexicanas. Se trata de la batalla del 5 de mayo de 1862 y fue en la década de los 30 cuando dio inicio a esta representación, donde tropas mexicanas encabezadas por el general Ignacio Zaragoza vencieron al ejército francés. Han sido 90 años de tradición de esta representación en donde los vecinos del Peñón de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza se caracterizan como integrantes de los pueblos originarios del estado de Puebla y otros como soldados del ejército francés. Los batallones y contingentes son organizados por las familias del pueblo, por lo que papeles de generales mexicanos, franceses, ingleses y españoles son heredados de padres a hijos. Cabe destacar que en el 2023 se declaró a la representación de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Peñón de los Baños como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. El Museo Indígena de la antigua aduana de Peralvillo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es un espacio de confluencia y diálogo, difusión del patrimonio de los pueblos indígenas y afroamericanos que propicia el ejercicio de valores ciudadanos como la equidad y el respeto a las diferencias. El museo, ubicado en Paseo de la Reforma Norte 707, contribuye a la conservación, fomento y difusión del patrimonio cultural de México. Cuenta con exposiciones semipermanentes y organiza talleres, eventos musicales, danza, muestras gastronómicas, entre otras actividades. Continuamos con la entrevista a Octavio Murillo, director de este museo, y más adelante Ariadna Campos nos habla sobre la historia del traje típico de los chinelos. Estamos con Octavio Murillo para que nos diga cuál es la importancia de tener, digamos, la memoria de los pueblos originarios y compartirla como en este museo indígena que se encuentra justamente en la antigua estación de aduana de Peralvillo. Gracias, Octavio, por estar aquí. Javier, un gusto, bueno, y bienvenidos todos. Ojalá puedan venir pronto a visitar el museo, que tiene exposiciones muy interesantes. Bueno, es muy importante que exista esta memoria, ¿no? Que está contenida en objetos materiales
que no necesariamente representan solo su parte física, sino todo lo que está atrás, que es la cultura, la cosmovisión, las maneras de pensar el mundo, de asumirse en él, ¿no? Todo este conocimiento intangible que no se puede tocar y que ha quedado registrado en soportes de fotografía o en objetos, En de libros, piezas de arte documentos. indígena, en libros, en documentos, en cintas de cine, en un montón de soportes. ¿Ese es el objetivo del museo? ¿Dar cuenta de todo esto, mostrarnos partes de lo que tiene? Claro, el objetivo del museo es justamente que la gente pueda interactuar con los pueblos indígenas a través de este patrimonio que resguarda el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces ese patrimonio ha sido formado a través de muchas décadas, ¿no? Tenemos piezas desde el siglo XVII hasta la actualidad que dan cuenta de la historia de los pueblos y de todo el país. Es esta la memoria, ¿no? Y no sirve de nada tenerla ahí guardada, ¿no? Lo que necesitamos nosotros, como gente del instituto, como los propios pueblos, ¿no? Es que ese patrimonio sirva para algo, sirva para generar mejores condiciones para los propios pueblos indígenas. ¿A los pueblos indígenas u originarios les importa que sus piezas estén también en lugares como este? Claro, porque son su memoria y están accesibles en cualquier momento para ellos, ¿no? Para los pueblos, para las colectividades. Y además, sobre todo en esta administración, hemos trabajado directamente con los pueblos indígenas, ¿no? De manera que ellos puedan tener nuevamente su patrimonio, ¿no? Que puedan tener copias de estas fotografías, copias de estas... ¿Se las envían también? ¿Les Sí, dan claro. copias? Sí, claro. O las publicaciones que se hacen de estos materiales, pues que queden en los pueblos y no nada más que queden en los museos. Exacto. Y hay objetos rituales. ¿Cómo se desprenden de ellos? ¿Es fácil? Bueno, el asunto de la ritualidad ha sido poco registrado en realidad, ¿no? Eso sigue siendo un patrimonio interno de los pueblos, ¿no? Lo poco que se ha registrado de temas rituales, pues ha sido de manera histórica, ¿no? Y antes se tenían unas miradas totalmente diferentes al patrimonio, ¿no? Se veía hasta cierto punto como un asunto de que hacían otras personas, ¿no? Otras colectividades, ¿no? Este asunto que se llama la otredad, ¿no? Así fueron tomados durante mucho tiempo como documentales etnográficos. Hoy, por ejemplo, el instituto ya no hace eso, ¿no? Lo que hacemos es que sean los propios pueblos quienes registren lo que quieran registrar, ¿no? A través de proyectos de comunicación y apoyos a la cultura que se dan, y que ellos sean quienes generen ahora su nueva memoria, claro, no que sean los externos. En materia de visualización de lo nuestro, de los muchos Méxicos que somos México, ¿qué es lo que falta? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues tenemos que lograr dos cosas. Uno, que los pueblos se metan más de lleno en la cuestión de la curaduría, las cuestiones profesionales de los museos, de la documentación, de la catalogación, de la conservación del patrimonio, que son áreas de conocimiento específicas, profesionales, ¿no? En las que falta todavía mucho este componente de los pueblos, que finalmente son quienes tienen que decir en el futuro qué es lo que se conserva, cómo se documenta, cómo se exhibe, en dónde, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y la otra es que exista cada vez más, esto va a ser un proceso gradual y ha sido durante mucho tiempo un proceso gradual, una educación hacia la sociedad en general para valorar y para respetar las diferentes formas de vida, las diferentes formas de pensar, que no tiene que ver necesariamente con que haya dos grupos, ¿no? Uno de indígenas y otro de mestizos, no, sino de una condición de interculturalidad real, en donde un pueblo con otro pueblo puedan tener un diálogo, ¿no? E incluso con pueblos que no son de aquí, ¿no? Con colectividades que no son de aquí, que pueden tener un diálogo frontal, ¿no? Entonces, para eso se trabaja en los museos y eso es hacia donde tenemos que ir caminando en esta época contemporánea. Y es un diálogo que teje redes con muchas ganancias para todos, por ejemplo, en materia de comida o de uso del lenguaje también. Claro, pues sí, para todas las materias, ¿no? Entre más cultura tenemos, pues quiere decir que tenemos más riqueza. Tenemos un tejido más fuerte. Muchísimas gracias, Octavio. De nada. Y seguimos aquí con la X en la frente. Los chinelos son una tradición muy arraigada de México, que tiene origen desde la época colonial, donde los españoles cedían a los peones días de asueto, como gesto de piedad por el maltrato que recibían. El traje de chinelo es originario del estado de Morelos, específicamente del pueblo de Tlayecapa, Morelos. En el siglo XIX
cuando empiezan los nativos a hacer esa burla hacia los españoles, y el traje de Chinelo representa eso, ¿no? Es una burla que le hacen en la vestimenta, ¿no? Los indígenas se visten con trapos, con lo que encontraban, ¿no? Y de ahí el traje fue evolucionando. Estos personajes, vestidos con trajes coloridos y máscaras, suelen ser admirados por su habilidad para bailar, reflejando el orgullo de los morelenses por esta tradición que ha perdurado por generaciones a distintos puntos del país. Pues está conformado por lo que es primero un sombrero, que es la parte que está adornado por chaquira o por lentejuela, figuras de lentejuela. Posteriormente sigue la máscara, que es como de tez como blanca, haciendo esa burla hacia los españoles, y de hombres barbados. Igual el traje ya es como una tipo manta que llevan, ya depende de los colores. Por ejemplo, en Tlayecapa es de color blanco. En Tepoztlán es color negro con ciertos detalles de pelusa blanca. Y en Yautepec ya es como más esta parte con más figuras de chaquira o de lentejuela. Los pueblos de Milpalta tienen cierta relación con el estado de Morelos, con todos los municipios del norte del estado de Morelos. Obviamente ya en el siglo XX pues surge esta relación del intercambio cultural con el traje del Chinelo, con la música de banda y obviamente la melodía que acompaña a ese baile, esa danza. Incluso ahí está la banda más antigua del país y ellos fueron los que compusieron los versos del Chinelo, la banda de Don Brígido Santamaría, que hicieron las tonadas y es lo que ahorita actualmente se baila en los pueblos de Morelos y de Milpalta y Xochimilco. Llegamos al final del programa luego de recordar que el carnaval es una fiesta con muy profundas raíces en la historia de México. Y aunque son muy reconocidos los carnavales de Veracruz, Mazatlán, Campeche, en importantes puertos del país, también tienen un sello muy particular los carnavales en esta Ciudad de México y estados como Puebla, Morelos. Lo importante es que se documente y reconozca esta gran tradición de los carnavales con la participación de los chinelos, comparsas y la música folclórica. Agradecemos al Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo el recibirnos, a nuestro equipo técnico y a ustedes, a quienes esperamos la próxima semana aquí con la X en la frente.